Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues este es el segundo video de esta materia de derecho ambiental. Yo espero que hoy tengo, de hecho, cita médica. Espero que hoy me puedan estar ya dando de alta para poder estar con ustedes la próxima semana de manera presencial. Si no fuera así, pues se los aviso por este mismo medio. Yo espero que ya sea así. Y pues vamos a avanzar un poquito más con este primer tema que nos tocó revisar sobre los fines y justificación del Estado. Vamos a seguir la misma presentación que iniciamos la clase pasada, pero que aún no concluimos. Muy bien, ahí tengo compartiendo mi pantalla para que sigamos la presentación. Bueno, esta primera parte pues fue la que ya estuvimos revisando. Ya me voy pues pasándola de manera muy rápida. Estuvimos hablando sobre cuáles eran esos fines del Estado. Vimos un video al respecto. Hablamos de que lo que principalmente con lo que nos debemos quedar, es que nosotros somos parte del Estado. Nosotros como ciudadanos, la población, es una parte pues medular para que exista un Estado. A veces llegamos a confundirlo con las autoridades administrativas y decimos que ellos son el Estado, pero no, en realidad ellos son quienes administran el Estado, quienes gobiernan de alguna manera a través de la soberanía que nosotros les conferimos. Muy bien. Hablamos también la clase pasada un poco del gasto público, del ingreso público, cómo es que nosotros como ciudadanos contribuimos a ese gasto público, cómo estamos obligados, de acuerdo a la Constitución y demás leyes, a eh, contribuir, ¿no? Para que se genere este dinero público que ingrese a las arcas del Estado para que se puedan brindar los servicios necesarios y mantener esta estructura del Estado. Después comenzamos a hablar de los elementos del Estado. Vimos este video que es un poquito más extenso, donde nos explica exactamente esos elementos del Estado y que son básicamente estos tres: la población, el territorio y el poder. Perdón, como lo decíamos hace un momento, nosotros como población somos uno de los elementos importantísimos para que pueda existir un Estado, ¿no? Y es ese conjunto de personas que vivimos en el Estado, ya sea que compartamos o no creencia religiosa, raza o algún otro tipo de lazos. Si estamos establecidos en ese territorio, perdónenme, si estamos establecidos en ese territorio, pues formamos parte de ese Estado. Y ya que mencionamos al territorio, este es el segundo elemento, que es ese lugar físico, ese espacio físico, esa área geográfica en donde estamos establecidos. Si no tenemos ese lugar, ese espacio, pues tampoco podemos constituir un Estado. Y además nos dice que sí puede ser insular o continental, o sea, puede ser una sola isla, puede ser un continente, puede ser, eh, no sé, de cualquier otra manera que exista, que pudiera existir el territorio, pero siempre y cuando sea permanente, no sea solamente temporal. Y bueno, el tercer elemento lo definiremos como poder, porque en algunos casos se habla de soberanía, en otros casos se habla de gobierno, pero finalmente es la forma en la que, como dice aquí, el Estado organiza a la población y al territorio. Esa capacidad para tener un Estado de derecho al que estemos todos obligados a cumplir. Si no existiera este poder
a través de la soberanía, no habría la forma de que alguien gobernara a otro, y por eso están perfectamente establecidas las bases en la Constitución. Vamos a ver un pequeño video que nos explica sobre qué es la soberanía con base en el poder. Bueno, vamos a revisarlo y lo comentamos enseguida. Antes de comenzar el tema, es necesario aclarar la duda que siempre surge. Sí, el Estado mexicano se conforma de otros estados, por eso nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 40 de nuestra Carta Magna. Antes de comenzar el tema, es necesario aclarar la duda que siempre surge. Sí, el Estado mexicano se conforma de otros estados, por eso nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de nuestra ley fundamental, que es la misma Constitución. Cuando hablamos del Estado, puede ser algo complicado. Una forma fácil para comprender este tema es poniendo el Estado como producto de una constitución y la constitución como una especie de contrato social por el cual se crea la persona jurídica denominada Estado. Ahora bien, suele definirse como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Bajo esta definición, podemos ver que son tres los elementos del Estado: la población, el territorio y el poder. La población básicamente son las personas pertenecientes al Estado y se clasifican extranjeros residentes y nacionales, que ya podemos ver los requisitos para cada uno en los artículos 30 y 34 de nuestra Constitución mexicana. Los extranjeros solamente se hallan sometidos sobre la autoridad política, mientras que los nacionales desempeñan un papel doble, pues aparte de estar sometidos a la autoridad política, también participan en la formación de la voluntad general. El segundo elemento es el territorio, y este suele definirse como la porción del espacio en que el Estado puede ejercitar su poder. El territorio es un elemento necesario para que el Estado cumpla con sus fines, ya que es el límite de actuación del gobierno y el ámbito espacial de validez del orden jurídico. Ya en nuestra Constitución mexicana, el artículo 42 nos señala lo que comprende el territorio nacional. Y por último, el poder soberano. Toda sociedad organizada necesita de una voluntad que la dirija. Esta voluntad constituye el poder de grupo. El poder del Estado es de dominación, o también le podemos llamar coercitivo, ya que los mandatos que expide tienen una pretensión de validez absoluta y pueden ser impuestos de forma violencia, inclusive contra la voluntad del obligado. Pero, ¿qué es la soberanía? Es un atributo esencial del poder político, y esta implica la negación de cualquier poder superior al del Estado. Esto quiere decir que el poder soberano es el más alto supremo dentro del territorio, y también que es independiente de otras naciones o Estado. En el caso mexicano, el artículo 39 constitucional dice: la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por otro lado, el pueblo nunca delega su soberanía a otras personas, sino que nombra a sus representantes, los cuales están bajo sus instrucciones y mando. Esto lo encontraremos en el artículo 41 de la Constitución, la cual nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal. Bueno, va un poquito rápido el video, en unos pocos minutos nos habla de todos los elementos del Estado, pero bueno, lo que queríamos rescatar de este video era justamente cómo nos explica la parte de la soberanía, ¿no? Esa soberanía que como bien lo vimos, desde la Constitución nos dice
que somos un pueblo soberano, que la soberanía reside en el pueblo, es decir, en cada uno de nosotros, y que somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes para que ejerzan ese poder público. Esto de repente se le olvida a nuestros gobernantes y consideran que ellos son quienes mandan, ¿no? Y lo curioso es que el término de mandatario, como nuestro primer mandatario, nuestro presidente de la República o titular del Ejecutivo, indica justamente que está realizando un mandato hacia nosotros, es decir, nosotros le mandamos que haga, como cuando se establece un poder y nosotros le damos poder a una persona, bueno, esto se le denomina legalmente como un mandato. Entonces, debemos estar bien conscientes que ellos están trabajando para nosotros y no, y no al revés, ¿no? Ellos no son, de alguna manera, quienes deciden por voluntad propia qué es lo que se debe de hacer en todas las decisiones estatales. Si bien es cierto, nosotros con nuestro voto les conferimos esa representación, pues podemos vigilar en todo momento que se esté llevando a cabo como lo solicitamos y de no ser el caso, podemos pedir que se les revoque ese mandato, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hablar de la división de poderes del Estado. Y bueno, esta división de poderes la hemos escuchado tal vez desde primaria, secundaria, y siempre nos hablan de que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial en ese orden. Sin embargo, nuestra Constitución deja muy claro por el orden en el que está establecido que en primer lugar se debe hablar del poder legislativo, que se le da mayor importancia al poder legislativo, en segundo al ejecutivo y en tercero al judicial. Y aunque básicamente la función del poder legislativo es elaborar las leyes, modificar y o derogar leyes existentes, como dice acá, y que en nuestro caso, en el caso mexicano, está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en tres diferentes niveles, que ya lo veremos con un poquito más de detalle. Pero su función no solo es esa, su función es también vigilar el estricto cumplimiento del Poder Ejecutivo. Y para eso tiene un organismo específico que se encarga de estar vigilando, que incluso hace una auditoría de manera anualizada a todos los órganos de gobierno y revisa en lo que se le denomina la cuenta pública, que todo lo que es dinero público se haya gastado exactamente en lo que se solicitó y que no se haya hecho ningún desvío. En el caso de que hubiera algún desvío, se tiene que sancionar al funcionario público que no realizó sus funciones de manera adecuada. Y todo eso lo hace directamente el Poder Legislativo. Tenemos al Poder Ejecutivo, que como dice aquí, gobierna el Estado, dirige la política exterior, cuida de la seguridad pública. Y en el Poder Ejecutivo es el más extenso de los poderes que tenemos, es el que tiene más dependencias públicas, más funcionarios, para abarcar todas las ramas que requieren atención por parte de nuestras autoridades. Y que a su vez puede también vigilar que el legislativo cumpla con sus funciones y el judicial. Es decir, cada uno de ellos revisa o puede revisar a los otros dos poderes para que ninguno sea un poder absoluto, para que tengan un control. Y bueno, en el Poder Judicial tenemos que juzga el cumplimiento de las leyes, castiga los crímenes, previene los abusos del Poder Ejecutivo
Y todo esto a través de su aparato judicial, que son los juzgados, que son los tribunales, que es la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver un poquito más de esta división de poderes y de sus funciones. Y en la mayoría de los estados modernos, como decía aquí, va a haber ese poder legislativo, ejecutivo y judicial. Son pocos los estados modernos actuales o países que tienen una forma distinta o una estructura distinta en sus poderes. Y como lo referimos, en primer lugar debemos hablar siempre del poder legislativo, que es el encargado de elaborar las leyes que rigen al Estado. Esa es su función principal. Aunque ya dijimos que también se encarga de vigilar al poder ejecutivo y que a través justamente de esas leyes que se elaboran, pone la voluntad del pueblo en, en las leyes, ¿no? Digamos, la pone en papel. Ahora, el poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente, como es el caso de nuestro país. En un régimen parlamentario, el poder lo ejerce el rey o presidente, que cumple la función de jefe de Estado, o un primer ministro que preside el gobierno, ¿sí? Ya habrán escuchado ustedes que en países que conservan la monarquía, que todavía tienen un rey, al rey se le dan las funciones de jefe de Estado. Es el representante ante otros países de su país. Sin embargo, para todos los asuntos administrativos se nombra a un primer ministro y él es realmente el encargado del gobierno, ¿no? El jefe de Estado no puede ingerir en las decisiones del primer ministro o no debería de hacerlo de manera legal, ¿no? Se complementan sus funciones. Y decíamos, en un país como el nuestro, donde no existe un rey, el ejecutivo, que es el presidente de la República, pues se encarga de las dos funciones, tanto de administrar, presidir el gobierno, como de ser el jefe de Estado. Y en tercer lugar tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Decíamos, ¿cómo hace esto? Bueno, a través de todo un aparato que está formado por juzgados, por tribunales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla a los otros. Y eso es lo importante. Estamos muy próximos a nuestras elecciones y yo sí quiero decirles que ustedes decidan y piensen muy bien su voto. Nadie les puede decir por quién votar. Ustedes deciden por quién votar. Pero es importante que lo hagan porque con su voto están ustedes decidiendo quiénes van a ser los que formen estos tres poderes públicos. Y para mí, lo ideal es que sí exista pluralidad. Es decir, que no sea un solo partido político el que tenga la mayoría en todos los poderes, porque al final sería muy difícil lograr esta separación de poderes. En cambio, si tenemos siempre alguien que pueda pensar diferente y que pueda debatir las ideas, vamos a poder tener unas mejores leyes y una mejor forma de hacerlas valer. Entonces, es bien importante, no dejemos que otros decidan por nosotros, porque si lo hacemos no nos podemos quejar después del gobierno que tengamos. Nosotros debemos ser quienes decidamos a través de nuestro voto. Y
Y bueno, yo se los digo con la experiencia de mi edad. Yo he participado en varias elecciones en las casillas electorales y he sido uno de los funcionarios y he sido presidente de la casilla y les puedo decir que al menos en donde yo he estado, ha sido totalmente transparente que el voto del ciudadano es el que se plasma en las actas y que esas actas se hacen públicas desde ese momento y en pocas horas ya son públicas a nivel nacional. Entonces, es casi imposible pensar que pudiera haber un fraude a ese nivel, a que no se ponga realmente lo que se reflejó en las urnas, no se ponga en las actas. Podrá haber alguna excepción, pero será mínima. Si hay confabulaciones o situaciones fraudulentas, tendrán que ser de otra manera, pero no en la elección. Entonces, ustedes siéntanse tranquilos de que se va a respetar lo que ustedes, por lo que ustedes votaron, su voto se va a respetar y se va a sumar. Bueno, dicho esto, asimismo, se les puede diferenciar por los distintos encargos que deben cumplir. Pues el Estado tiene función de legislar, que es elaborar leyes, ejecutar, llevar a cabo la administración estatal y enjuiciar a través del Poder Judicial. Vamos a revisar otro video respecto de la división de poderes y enseguida lo comentamos. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te voy a hablar sobre la división de poderes, así que pon mucha atención. En México el gobierno se ha dividido en 3 poderes, porque antiguamente había reyes, monarcas, zares o emperadores que eran los líderes de gobiernos absolutos, porque ellos lo decidían todo. Es por eso que el pueblo mexicano luchó por la igualdad y la libertad, y eso hizo que el México se dividiera en 3 poderes. Así se evita que las decisiones queden en manos de una sola persona y se abuse del pueblo. A continuación, te voy a mencionar las autoridades que nos representan en los 3 niveles de gobierno. A estas autoridades también se les llama servidores públicos. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Federal está representado por el Presidente de la República. El Poder Ejecutivo Estatal está representado por los gobernadores y el Poder Ejecutivo Municipal está representado por los presidentes municipales y alcaldes. Sus funciones principales son llevar a la práctica las leyes, administrar los recursos del Estado y recabar impuestos para promover los servicios establecidos en las leyes. Poder Legislativo. El Poder Legislativo Federal está representado por el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Poder Legislativo Estatal está representado por el Congreso Estatal. El Poder Legislativo Municipal está representado por el Cabildo Municipal. La Cámara de Diputados se conforma de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años por los ciudadanos mexicanos. Cámara de Senadores está integrada por 128 miembros, elegidos cada 6 años. Sus funciones principales son redactar o modificar leyes, aprobar el presupuesto y supervisar al Poder Ejecutivo. Poder Judicial. El Poder Judicial Federal está representado por la Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial Estatal está representado por el Tribunal Superior de Justicia, que son los magistrados. El Poder Judicial Municipal está representado por los jueces de distrito y ministerios públicos. Sus funciones principales son interpretar lo que dicen las leyes, aplicar las sanciones que la ley define cuando no se cumplen. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales.
¡Pásatela chido! Muy bien, pues nos reitera un poquito lo que comentamos sobre la división de poderes y qué hace cada uno de ellos, lo que también explica y que es importante que también tengamos muy claro nosotros es los diferentes niveles en los que se ejercen estos poderes. Porque si bien hablamos de poder legislativo, ejecutivo y judicial, también tenemos que hablar de que hay un nivel federal, un estatal y un municipal, que es nuestra forma de estructura política. Entonces, en el nivel federal vamos a tener un ejecutivo representado por el presidente de la República y todas sus secretarías de Estado, todo su gabinete. Vamos a tener un legislativo representado por la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores, que juntos componen el Congreso de la Unión y que son quienes finalmente revisan todas las leyes federales, las leyes para todo el país. Pero también hay otro nivel de gobierno que tiene los mismos tres poderes, pero que funciona a nivel entidad federativa. Por ejemplo, en el Estado de México. ¿Qué pasa en el Estado de México con esos tres poderes? También tenemos un poder ejecutivo. En este caso está representado por el gobernador del estado y también tiene secretarías de Estado que forman parte de su gabinete a nivel estatal. En el caso del poder legislativo a nivel estado, hay una Cámara de Diputados, en este caso del Estado de México, y hay una de cada una de las entidades federativas, que se encarga de todas las leyes que sean estatales, que rijan únicamente en el Estado de México. Aquí no hay Cámara de Senadores, solamente Cámara de Diputados. Y si nos vamos todavía al tercer nivel, que es el nivel municipal. Este nivel municipal lo vamos a ver representado pues, más cercano a nosotros, lo podremos ubicar más, porque es el que hay en cada municipio eh, de cada estado, y vamos a tener que está representado el ejecutivo por el presidente municipal, y que el presidente municipal puede tener un gabinete, claro, tiene que ser más pequeño a nivel del municipio. Hay municipios muy grandes que pueden tener pues más funcionarios, pero hay municipios muy pequeños que tienen eh, una estructura corta, ¿no? Pequeña, porque asimismo la ley orgánica establece cuántos funcionarios se pueden contratar dependiendo de el número de habitantes del municipio. Pero bien, decíamos, ese sería el poder ejecutivo a nivel municipal. Pero ¿qué pasa con ese poder ejecutivo, perdón, con el poder legislativo a nivel municipal? A nivel municipal, el poder legislativo está formado por los regidores y son aquellos representantes de los diferentes partidos políticos que forman parte del cabildo. Así se le llama a estas reuniones a nivel municipal, que son las que pueden de alguna manera elaborar algún tipo de reglamento o lo que se le llama el bando municipal, que hacen cada que entran una nueva administración pública y ahí rigen las reglas principales para cada ayuntamiento. Y por su parte, el tercer poder, que es el poder judicial, ese poder judicial es como que, ¿cómo decirlo? No hay un poder judicial que sea meramente municipal o que sea meramente estatal. Está organizado para que haya representaciones en cada municipio del Poder Judicial y por lo mismo representaciones estatales, y, pero la mayoría funcionan desde el nivel federal, ¿no? Como el Poder Judicial de la Federación. Muy bien.
Ahora, ¿cómo se logra el reconocimiento de un estado? Porque tal vez estamos hablando de estados que ya nos ha tocado ver que existen y que desde que tenemos idea ya existen como estados. Pero, ¿qué pasa cuando un nuevo estado surge, por ejemplo? No sé si ustedes lo escucharon alguna vez, pero hubo una época hace muchos años donde la entidad federativa de Yucatán o Estado de Yucatán decidió que quería separarse de México y quería ser un estado independiente. Eh, Al final no se logró y pues ya no se volvió a hablar más del tema. Pero imaginémonos que sí, para que lo podamos tomar de ejemplo. Entonces, ¿qué se requiere? Pues debe existir el reconocimiento de parte de otros estados, ¿no? Los otros estados deben reconocerlo como un estado, así como, no sé, los Estados Unidos o Canadá nos reconocen a México como un estado independiente que puede firmar tratados internacionales con ellos, así debe tener ese reconocimiento de los otros estados. Pero también tiene que contar con organismos e instituciones que sean capaces de administrar los poderes estatales. Entonces, no pudiera ser algo sencillo, no pudiera ser algo pequeño, tendría que ser tener esa infraestructura como para poder tener los tres poderes dentro de ese nuevo Estado. Y además, debe contar con una identidad colectiva que muchas veces se representa a través de símbolos como la bandera, escudo nacional, himno nacional, ¿no? Entonces, tendría este nuevo estado que crear su bandera, su escudo nacional, su himno, que lo representara realmente como una nación independiente a las demás. También debe diferenciar entre Estado y gobierno, ¿no? Decíamos, eh, el Estado como tal, bueno, perdón, el gobierno como tal forma parte del Estado, ¿no? El gobierno es la manera de administrar el Estado. Es como se ejerce el poder público, que es uno de los elementos del Estado. Estado y gobierno son conceptos que erróneamente suelen utilizarse como sinónimos, pero el gobierno es una parte del Estado y es el organismo que se encarga de administrar sus poderes. Además, el gobierno es temporal y puede cambiar de estilo y personas, mientras que el Estado permanece. Y sí, cada 6 años tenemos una nueva administración pública que puede cambiar poco, pero puede cambiar mucho en su estilo y siempre va a cambiar en las personas, ¿no? Así, por ejemplo, un estado bien podría ser el Estado chileno o el Estado mexicano. En tanto, el gobierno que los administra normalmente durante unos años puede cambiar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una administración pública que distinguimos perfectamente, que pues tiene un estilo partidista, digamos, porque la gran mayoría pertenecen a un partido político, pero que no sabemos si en las siguientes elecciones se mantenga o cambie las preferencias hacia ese partido. De cualquier manera, aun y cuando se mantuviera, serían otras personas las que estarían ejerciendo ese gobierno. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Ya la próxima clase, que yo espero sea de manera presencial, terminamos muy bien el tema, lo estructuramos bien y por hoy no me quedaría nada más que despedirme agradeciéndole su atención y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.